Hola, ahora vamos a hacer el mapeo de pendientes en OpenStreetMaps. La poderosa base de datos de OpenStreetMaps nos permite cargar, adicionar un campo para el dato de pendientes, ya sea en grados o en porcentaje. Lo más recomendable es manejar en grados para hacer su análisis de rutas. El área donde vamos a trabajar es por donde circula la ruta del Pumacatari referente a la ruta del Pávido Sur, que ya se tiene mapeado, completamente mapeado esta ruta, dentro de la base de datos de OpenStreetMaps. Vamos a visualizar en modo de edición las calles dentro de OpenStreetMaps. Si nos acercamos, hacemos clic sobre una de las calles, analizamos la base de datos en la parte izquierda, bajamos donde están las etiquetas y aquí están inicialmente los datos de la calle. Y acá en el donde nos indica agregar campo, podemos agregar un campo de pendiente. Este dato de pendiente nos permite cargar tanto en genérico, si está subiendo o está bajando, en un dato de porcentaje, o también podemos colocar un dato numérico en grados. Lo que vamos a hacer en este momento es calcular la pendiente en grados para cada una de las calles. Si coloco, por ejemplo, un dato aleatorio como un 5 por 5 grados de inclinación, en la base de datos, ese dato está con el nombre en inglés inclinación y el dato está referido a grados. Siempre para comprender a qué se refiere este dato o esta categoría, vamos a visualizar su documentación. Y acá nos indica que es la inclinación o el desnivel de una calle. Acá nos indica el formato del dato de inclinación, ya sea en porcentajes o ya sea en grados, y también el valor. Si es positivo va a ir una inclinación hacia arriba, si es negativo una pendiente hacia abajo. También se puede indicar de manera genérica si está subiendo o está bajando una calle. Y acá también nos indica una explicación de manejar la inclinación ya sea en porcentaje o ya sea en grados. Nosotros para mayor comprensión vamos a manejar el dato en grados. Antes de realizar la operación de cálculo de pendientes para cada calle, lo que tenemos que tener delimitado o dividido son las calles por cuadras o por intersecciones. Entonces, cuando encontremos una intersección de vía, vamos a dividir en segmentos. Eso va a ser un primer criterio para dividir las calles. Este trabajo se ha realizado cuando se elaboró el mapeo de rutas del Pumacatari. Se ha ido dividiendo, subdividiendo los ejes de las calles en segmentos, que la intersección de calles vehiculares va a ser el criterio para dividir una calle. Un segundo criterio que requiere un trabajo de campo va a ser la división en función al cambio de pendiente de una cuadra. Quiere decir que comenzando desde esta esquina hasta cierto punto la pendiente puede ser, digamos, plana, y desde este punto hasta la esquina de la siguiente cuadra cambia de pendiente. Entonces aquí vamos a definir una división de la calle. Entonces aquí va a tener una pendiente diferente. Para hacer eso necesitamos
un estricto trabajo de campo para determinar cuál sería su punto de división. En caso de existir una división, lo que hacemos es crear un nodo y dividir la calle en dos segmentos separados. Esto va a ser ya por criterio de cambio de pendiente, verificado siempre en campo. Con el trabajo de mapeo del mapatón que se hizo con los jóvenes de UMapper, se realizó el mapeo de rutas. Ese trabajo está totalmente vigente en OpenStreetMaps y para visualizarlo hacemos un clic sobre una de las calles donde pasa y acá ya nos indica la relación de la vía del Pumacatari y el Pavido Sur, la ruta de vuelta. Si hacemos un clic ahí, nos va a visualizar la ruta de vuelta del Pumacatari y del Pavido Sur en la ruta propiamente y las paradas del Pumacatari. Y cada parada tiene dos nodos mapeados. Un nodo que se encuentra sobre la vía y otro nodo que se encuentra en la acera, en la parte lateral, para indicar al usuario dónde tiene que esperar la parada, en qué acera, la del frente, la derecha o la izquierda. Dentro de Overpass Turbo podemos hacer también esa consulta aplicando un código y que nos muestre las rutas tanto de ida como de vuelta, sus paradas, tanto de ida como de vuelta, de la ruta del Pavido Sur del Pumacatari. Entonces eso está totalmente vigente y si tenemos necesidad de trabajar en un sistema de información geográfica, esto tranquilamente puede ser exportado. Y los formatos de exportación son el GeoJSON, GPX, KML, más utilizado KML para después transformarlos a SHP. Y se está exportando la geometría y la base de datos, completa y correctamente mapeada. Vamos a exportar en KML y le damos la opción de descargar. Automáticamente en la carpeta de descargas ha descargado un archivo en formato KML que se puede visualizar en un Google Earth o lo podemos abrir o transformar a un formato SHP. Con ayuda del programa Global Mapper Pro vamos a transformar de formato KML a formato SHP. Cargamos el formato KML, le damos la proyección. Los datos originales en OpenStreetMaps están en coordenadas geográficas, latitud y longitud, y para manejar en un SIG ya lo transformamos a coordenadas UTM. Se conoce la zona, el elipsoide, ok, y lo transformamos o lo exportamos a vector en sus tres elementos. En este caso solamente tenemos líneas y puntos. Le guardamos con el nombre Pumacatari y Pavido Sur, lin de líneas, y lo mismo para puntos. En este caso va a ser PT, que significa puntos, y OK. Y con esta operación ya se ha exportado en formato shapefile, en proyección UTM, tanto las rutas como las paradas. Y como habíamos indicado, cada parada tiene dos nodos, sobre la vía y sobre la calle. Acá podemos ver toda la base de datos que se ha generado en OpenStreetMaps. Por ejemplo, el costo del pasaje, si es que está pagado, los horarios de funcionamiento, la red, etc. Entonces, cada campo que hemos colocado en OpenStreetMaps, toda esta base de datos ahora ya está disponible en formato shapefile. Ahora lo que vamos a hacer es descargar de la base de datos de OpenStreetMaps las calles y todos los elementos lineales por donde transita la ruta del Pumacatari. Para poder descargar masivamente datos de OpenStreetMaps nos apoyamos de la herramienta Java OpenStreetMaps.
Es un software gratuito, libre, que nos ayuda a tanto editar como también a descargar datos de OpenStreetMaps. Y el que vamos a escoger, el que dice Windows Installer, en formato exe. Estos son formatos de pruebas, no lo vamos a trabajar todavía y solamente bajamos el exe. Una vez ejecutado la herramienta de Java OpenStreetMaps, nos va a salir este visor. Y para descargar datos tenemos la flechita de descarga y nos sale una pantalla para buscar datos. Hacemos una navegación sobre el área donde transita la ruta del Pumacatari y Barbados Sur. Hacemos un cuadro con el clic normal. Nos aparece un recuadro de fondo rosado y este es el área que vamos a descargar y lo que hacemos es la opción descargar. Cuando se tiene seleccionado un área muy grande, lo que nos sale es que ha habido un error por una solicitud demasiado amplia. Lo que hacemos es descargar, pero con áreas más pequeñas. Entonces más o menos desde ahí comienza, hago un C4, descarga, y una vez finalizado la descarga tenemos datos de OpenStreetMaps en sus tres elementos, puntos, líneas y polígonos. Cada elemento en la parte derecha con su correspondiente base de datos, tanto de relaciones y tareas. Para descargar más áreas, volvemos a ingresar. Esta área ya ha sido descargada, por eso está todo más claro. Vuelvo a hacer otro recuadro y descargar. Se va a adicionar a la primera descarga y de esta manera vamos descargando los datos de OpenStreetMaps por donde está transitando el Pumacatari de la ruta de Barbados Sur. Ese es el sector. Y listo, entonces ya tengo descargado un área más amplia y haciendo este procedimiento puedo descargar bastantes áreas muy grandes. Y lo que hago es esto, guardarlo con la herramienta del disquete y se va a guardar en un formato nativo de Java OS. Haciendo esta operación se ha creado el archivo con formato OSM y eso lo vamos a transformar, a convertir a shapefile utilizando Global Mapper Pro. En Global Mapper jalamos el dato de OSM que se ha descargado con Java OpenStreetMaps. No nos olvidemos que la proyección nativa de OpenS está en geográficas. Lo definimos a UTM, proyección zona 19 y lo exportamos en vector. Formato shapefile. Hay varios formatos que se pueden trabajar, el más común es el shapefile. En sus tres elementos, ahora sí tenemos los tres, áreas, líneas y puntos. Escogemos el lugar donde vamos a guardar. Le indico el nombre, mismo nombre, la fecha y al final le coloco pol de polígono. Guardar. Ya tenemos los tres elementos, polígonos, líneas y puntos. Ya va a salir en formato shapefile. Ok. Abrimos en un SIG, en este caso vamos a utilizar ArcGIS. Y aquí tenemos los tres elementos básicos de OpenStreetMaps. Líneas, puntos, polígonos, cada uno con su respectiva y completa base de datos. Lo que nos interesa de esta base de datos es las líneas y de las líneas lo que nos interesa son las calles. Haciendo un identificador sobre una de las calles, buscamos el campo Highway y el nombre. La base de datos es residencial. Es residencial en inglés. Siempre toda la base de datos de OpenStreetMaps está siempre en inglés. Así estamos en otro país y esto no va a cambiar. Entonces selecciono, hago una consulta para solamente visualizar las líneas o las calles que corresponden a residencial. En la opción de definir consultas o definir queries, vamos a agregar una consulta y voy a buscar Highway. Y dentro de Highway se van almacenando diferentes tipos de vías, ¿no? Desde las peatonales, las
vehiculares u otro tipo de rutas que podría existir. Vamos a escoger todas las calles, las vías que corresponden a las calles. Dentro de estas categorías están las de primer orden, segundo orden, tercero y otras categorías más. Entonces vamos a escoger más de una. Nos colocamos in para indicarle que va a ser más. Cycleway no, Footway no, Living Street no, son categorías para uso peatonal. Lo que vamos a hacer primarias link, residencial, secundarias, calles de servicio son para las calles de entradas, steps a pie, esta sí, terciaria link, tal vez una track y una no clasificada. Verificamos si la consulta está bien hecha, está satisfactoria, aceptar y aceptar. Entonces, estas son las calles que vamos a determinar sus pendientes por donde está transitando la ruta del Pumacatari. Entonces, para hacer este trabajo o esta tarea necesitamos un modelo digital de superficie. Este modelo digital de superficie se ha generado con el vuelo fotogramétrico, es uno de los productos que genera. Y entonces las calles que vamos a trabajar son las que están sobre este modelo digital de superficie. Como tenemos un vuelo fotogramétrico, se ha generado una nube de puntos. De la nube de puntos se ha hecho un procesamiento, una clasificación de nube de puntos, donde se van diferenciando elementos antrópicos como casas, árboles, etc. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en este proceso una calle tiene que estar despejada de elementos. Cada cuadra no tiene que haber elementos como árboles y otros elementos que podrían causar mucho ruido como cables, postes, etc. Entonces se ha hecho el procesamiento y la generación de un modelo digital de terreno. Y este modelo digital de terreno se ha excluido lo que son edificios, árboles y autos sobre las calles. Vamos a trabajar sobre este modelo digital para determinar las pendientes de calles. Como habíamos indicado, uno de los requisitos es tener separado las calles, las líneas por cuadras para que el software, el SIG, pueda calcular la pendiente por cuadra. Y lo que vamos a hacer es interpolar y en cada límite, en cada principio o finalización de la línea, va a determinar su altitud. Acá nos está indicando la altura y aquí está la explicación más gráfica del procedimiento de cálculo de pendientes. Para calcular la pendiente de un punto hacia otro punto, lo que tenemos que tener es una distancia base medida en el horizonte y un desnivel, una altura. Entonces, teniendo los datos de cotas de un primer punto, un segundo punto, vamos a tener este dato de altura, y en el sistema de información geográfica entre dos puntos vamos a calcular la distancia de la base. Aplicamos esta fórmula de tangente opuesto sobre hipotenusa sobre adyacente de un ángulo X. Y despejando el ángulo en grados, vamos a tener, mediante el arco tangente, vamos a calcular cuántos grados es dependiente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es determinar las altitudes de los puntos extremos. Para hacer esa tarea, ingresamos a la caja de herramientas, a las herramientas de análisis espacial, y aquí hay una subcaja que es zonal, y lo que nos muestra son estadísticas zonales como tabla. Va a ser una interpolación de las líneas de las calles sobre el modelo digital de terreno y va a determinar las altitudes de los puntos extremos de las calles. Ingresamos a la herramienta. En la primera pestaña colocamos las calles. En la segunda pestaña, ¿cuál va a ser el criterio para dividir? Vamos a utilizar el
fit, que nos determina cada línea, cada segmento está dividido, está categorizado con un fit único. En la siguiente va a ser el raster de entrada, cual vamos a utilizar, el de superficie, el clasificado. ¿Y dónde va a salir? Va a generar una tabla donde va a estar almacenado el dato de la altura mínima y la altura máxima. Le indicamos pendientes de TM, guardar y aceptar. Dependiendo de la cantidad de datos y a la velocidad de la computadora, esto va a tomar su tiempo. Una vez que ha terminado, ha generado un archivo en tablas y lo que hacemos es abrir el archivo. Lo que ha determinado es lo que nos interesa en la altitud mínima y altitud máxima. Cada fit, no nos olvidemos, es un segmento de línea. Eso va a ser un fit y esto va a ser otro fit. Entonces, de cada segmento de línea ha determinado un valor mínimo y un valor máximo. Ha sacado sus estadísticas. Abrimos la base de datos de líneas. Vamos a seleccionar esta calle. Esta calle tiene el fit 2796 y vamos a buscar en la tabla generada ese mismo valor. Ahí lo tenemos. Entonces lo que nos está mostrando es la altitud mínima y la altitud máxima de esos segmentos. Entonces sabemos por experiencia que aquí está el mínimo y ahí está el máximo valor. Esto porque sé que la pendiente está yendo en este sentido, está incrementándose hacia el norte, hacia arriba. Entonces en la parte mínima va a tener 3357.12 y 3365.36. Vale decir que tenemos sus altitudes de los dos puntos, el mínimo y el máximo. Esta es la calle. Con esa diferencia vamos a calcular la altura. Y con el mismo sistema de información geográfica vamos a calcular la distancia de la base. Y ya tendríamos los insumos para calcular la pendiente. Entonces lo que voy a hacer, voy a relacionar la tabla que se ha generado, lo voy a relacionar con la base de datos de las calles en base al campo fit. Abro la base de datos de calles, ingreso a uniones y relaciones, voy a hacer una unión, un join, en base al campo fit y le digo aceptar. Digamos que sí. Y con esta tarea ya se han vinculado los datos mínimos y máximos que se han generado con la operación de zonal. Apago los campos que no voy a utilizar, me voy a quedar solamente con el fit, highway, name, mínimo y máximo para calcular la pendiente. Y voy a hacer una exportación de datos para manejar un nuevo archivo. Y lo voy a llamar pendiente calles. Y aquí ya tengo la nueva cobertura con datos de mínimo y máximo y ahora lo que voy a calcular es la diferencia que va a ser la altura. Agregamos un nuevo campo y aquí le vamos a poner altura. Numérico. Aquí hacemos la operación que va a ser máximo menos mínimo, una simple diferencia. Lo voy a personalizar solamente para visualizarlo con un decimal. Lo mismo hago para las altitudes. Siguiente paso es calcular la distancia, la base. Como las líneas están proyectadas en 2D, con un simple cálculo de distancia o longitud vamos a tener este dato. Adicionamos y le vamos a poner base en formato numérico.
Ingresamos a la calculadora de geometrías. Longitud, en este caso es referida a la distancia en unidades métricas. Aceptar. Lo personalizo solamente para ver con un decimal. No estoy haciendo un redondeo, simplemente estoy visualizando con un decimal. Listo, entonces ya tengo la diferencia de altitudes. Agregamos un campo ya para calcular la pendiente. Igualmente en formato numérico. Para determinar el dato del grado, lo que necesitamos es cambiar el tangente. A la otra parte va a pasar como arco tangente de altura sobre la base. Entonces en pendientes ingresamos a la calculadora de campos y escribimos ATN, que es el arco tangente del formato Visual Basic Script, que va a ser el opuesto. El opuesto va a ser la altura dividido entre la base. Cerramos y con esta fórmula vamos a calcular. Lo que ha calculado es el ángulo, pero con la leve diferencia que esto está en radianes. Entonces lo que tenemos que transformar es de radianes a grados. Entonces para transformar de radianes a grados, lo que vamos a hacer es nuevamente calcular. Voy a encerrar todo esto en unos paréntesis. Todo esto lo multiplico por 180 y lo divido por pi, que va a ser 3.1415 y todos los decimales restantes. Le digo aceptar. Y este dato ya correspondería a datos en grados. Vamos a verificar, seleccionamos una calle. Y aquí tenemos el dato mínimo, máximo, la altura, etc. En esta línea, en esta cuadra, el dato mínimo es de 33,57.1 metros. El punto más alto es 3.365.4 metros sobre el nivel del mar. Y con ese dato vamos a calcular la altura, la diferencia, ¿no? Entonces, en este caso nos ha dado 8.2 metros y la base, que corresponde a 132.1 metros. Entonces vamos a calcular haciendo el ejercicio con la calculadora. Inicialmente la altura sobre la base, 8.2 dividido entre 132.1, nos sale 0. Aquí vamos a anotar 0.062074, etc. Aplicando el arco tangente para calcular el grado, vamos a ver cuánto nos sale. Nos sale 3.55, lo podemos redondear a 3.6 grados, ¿no? Entonces, y aquí lo que nos salió es 3.56, igual lo vamos a redondear a 3.6 grados. ¿Listo? Entonces podemos aseverar que este es el dato correctamente calculado para las pendientes en base al modelo digital de terreno, ya con su clasificación de la nube de puntos, para poder quitar todos esos elementos superficiales como edificios, árboles y sobre todo vehículos que están sobre las calles. Entonces, para no manejar con tantos decimales, esto lo vamos a redondear. Entramos a la calculadora, aplicamos la función round de pendientes y le indicamos con cuántos decimales queremos trabajar. Vamos a trabajar solamente con 1. Y este ya es el dato definitivo final que vamos a cargar en la base de datos de OpenStreetMaps. 1.8 grados para esta calle. Y este trabajo, por el momento, todavía se podría decir que lo vamos a hacer de manera manual. Acá lo que hacemos es escoger, buscar el campo
inclinación o pendiente, y aquí le vamos a poner el dato de 1.8. Es importante saber cuál sería el punto mínimo y cuál sería el punto máximo. Por aquí tenemos 34.97, 34.96. Y en OpenStreetMaps estas flechitas nos está indicando el sentido de la digitalización. Tenemos que saber si está yendo hacia arriba o está yendo hacia abajo. En este caso es un dato negativo porque está yendo hacia abajo. Listo, agarramos la siguiente calle, que va a ser esta, o puede ser inicialmente esta. Seleccionamos. Esto tiene una pendiente de 3.4. Y en OpenStreetMaps inicialmente vemos el sentido de la digitalización. Si está yendo para arriba, en este caso está yendo para arriba, y colocamos el valor de pendiente. Entonces el dato original es incline 3.4. Seleccionamos esta otra calle. Buscamos es 2.9. El sentido de la digitalización. Acá nos muestra que está yendo para arriba. Buscamos directamente incline 2.9. Ahora es importante colocar el dato de grado para que se entienda que es un dato en grados o en porcentaje. En este caso estamos trabajando en grados. Aquí nos salía un dato muy elevado, no lo vamos a colocar. Este sí, 8.9, que corresponde a esta calle, y igualmente 2.9 grados. De esta calle, 3 grados. El sentido de la digitalización hacia abajo, está bajando de un punto alto a un punto bajo, menos 3 grados. Esta calle principal que también está bajando, pero en OpenStreetMaps, como en cualquier SIG, hay que ver siempre el sentido de la digitalización. ¿A qué lado está bajando? Entonces esto va a ser menos 3.3 grados. Entonces de esta manera vamos colocando, haciendo uno por uno, los datos de inclinación en función al sentido de la digitalización. En este caso sabemos que está yendo de un lugar bajo a un lugar alto. Entonces está en positivo y su valor va a ser incline positivo 1.8 grados. El dato de grados lo estoy sacando de pendiente y lo estoy cargando a incline, ¿no? Entonces de esa manera vamos realizando esa operación de colocar cuadra por cuadra el dato de... Listo, entonces de esa manera vamos rellenando la base de datos de OpenStreetMaps en función a las pendientes. Listo, muchas gracias, chao.